la comunicación con Haroldo Montagu, él es ex viceministro de Economía y ya está conectado. Hola Haroldo, bueno, hablábamos de la inflación, el dato que conocimos la semana pasada que fue del 3,5% en el mes de septiembre. ¿Cuáles fueron las razones principales que dan esta tendencia a la baja? Sí, me parece que hay dos factores principales y uno Sí, secundario que impactó en el dato de la inflación del mes de septiembre. sí, Entre los dos factores principales, el primero es la continuación de la recesión económica que se está atravesando. Septiembre fue un mes donde los pocos brotes verdes que florecieron en agosto se marchitaron durante septiembre, entonces la recesión económica, de la actividad económica, como así lo muestran los datos, sí, continúa en caída, ¿verdad? También el segundo factor se refiere a la regla tan rígida que impone el Banco Central de devaluación del tipo de cambio del 2%. claro, Sabemos que en Argentina hay una relación directa entre el ritmo de la devaluación y la inflación. Entonces, en la medida que la regla de devaluación, el crawling peg del 2% se mantenga, como ha ocurrido, la sí, inflación va a estar artificialmente controlada por ese factor. Y en tercer lugar, sí, de menor importancia, pero es importante mencionarlo, lo que se denominan los precios estacionales en el mes de septiembre, que son precios de alimentos, que justamente por su carácter estacional están más disponibles que en otros meses, ha sido baja, ha sido del 2,9%, y eso contribuyó también a la baja del nivel general de precios. Estos claro. precios estacionales por momentos pueden estar muy por encima, ¿verdad? Entonces septiembre fue un mes positivo en ese sentido, en donde los precios estacionales, como decíamos, alimentos de estación, contribuyeron a la baja del índice. Claro. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio que está atrasado, según dicen, un 2%? ¿Qué pasa si se libera? Que era algo que estábamos charlando. Bueno, has dado con uno de los puntos fundamentales del plan económico, del esquema económico que ha implementado el gobierno Sí, desde sus inicios, ¿verdad? El tipo de cambio, nuevamente, está artificialmente fijado por, en primer lugar, el cepo cambiario, y la regla, como decíamos, del 2% de devaluación claro, mensual del tipo de cambio. En la medida que esos dos elementos que van de la mano se liberen, sin duda que eso tendrá un impacto en precios, como siempre ha ocurrido en la Argentina, ¿no? Por la propia estructura productiva, la propia estructura económica del país, en donde las importaciones tienen un peso considerable tanto en los bienes de consumo como en los bienes de capital importados. sí. En la medida que se devalúe el tipo de cambio, eso tendrá un impacto en precios. Con lo cual, yo en algún punto celebro que el gobierno mantenga este tipo de herramientas, podríamos llamar heterodoxas, o de intervención en los mercados cambiarios, porque de lo contrario estaríamos enfrentando una inflación muchísimo mayor a la actual. Claro, pero ¿qué pasa con estos datos que también son alarmantes, ¿no? La tasa de desempleo, la pobreza, que ya, por ejemplo, en el caso de la pobreza estamos por encima del 50%. ¿Este ajuste es sostenible en el tiempo? Bueno, Paz, como vos decís, esa es la contracara, ¿no? Sí, de la mejora, si se quieren, las variables financieras, ¿no? claro, Acá se plantea muy claramente una dicotomía entre lo que llamamos los mercados financieros, que están sostenidos artificialmente, ¿no? Con estas reglas rígidas cambiarias, con cepo, con un blanqueo que da un aire momentáneo, claro, tal ¿no? cual. Como vos repasabas hace unos minutos, la cotización de los dólares paralelos. El Banco Central interviene activamente en los mercados paralelos para bajar las brechas. Sí, Entonces, digamos, a costa de perder dólares, ¿no? Entonces, como contracara está la economía real, la actividad productiva, que vemos mes a mes como los datos, industria, construcción, ventas en supermercados, actividad comercial, viene cayendo. Eso sin duda en países como el nuestro, de nuevo, con la estructura productiva, la estructura económica que tenemos, sí. sin duda repercuten en los niveles de desempleo y en niveles de pobreza, como vos recién mencionaste.
Claro, pero ¿es sostenible hasta fin de año este tipo de ajuste? Bueno, ahí entramos en un debate que tiene que ver, me parece, más con la tradición argentina, ¿no? De manifestarse en contra de los gobiernos, sin importar cuál sea el color político del gobierno, ¿no? Entonces hemos visto la semana pasada o en semanas anteriores lo que fue la manifestación universitaria que congregó obviamente no solo estudiantes universitarios, fue la segunda parte de la marcha, la más multitudinaria de que se recuerde en los últimos tiempos, en abril, que también convocada por el Sí, recorte de las universidades. Entonces, yo creo que en la medida que la sociedad muestre un descontento con las políticas económicas del gobierno, ahí el gobierno podrá evaluar un cambio de dirección. También recordemos que el Poder Ejecutivo, el presidente, se muestra muy duro respecto a la sí, posibilidad de cambios, totalmente, ¿no? claro. Entonces, y lo lleva a la práctica mediante vetos presidenciales y otras medidas, con lo cual ahí me parece que tenemos un dilema donde claramente, respondiendo a la pregunta, socialmente no es sostenible este esquema, no es sostenible, Sí, y para peor no se ven o no se avisoran por dónde vendría una mejora económica que disminuya el desempleo, que aumente la productividad, que aumente la mejora, que aumente el crecimiento económico, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que impulsarán el crecimiento en el año que viene? Eso todavía me parece que está ausente en los planes del gobierno. claro, y hay que ver cuándo también van a aparecer estas grandes inversiones, ¿no? A partir del RIGI, que también generaría un mayor empleo y por ende ganancias para el país. Ahí me parece que es necesario hacer una aclaración. Todas Sí, las promesas de inversiones extranjeras, ¿no? También es una constante en todos los gobiernos, sin importar color político, la esperanza de la lluvia de inversiones y que eso redunde en un crecimiento. Bueno, a lo largo de la historia argentina hemos visto que no ha sido así. claro, El RIGI, en el mejor de los casos, podrá traer inversiones, sin duda, de larga maduración, con lo cual no estamos hablando de que ninguna de esas inversiones sea inmediata. A claro. su vez, con los beneficios fiscales, cambiarios y tributarios que se le otorgan a las empresas que decidan invertir en el país mediante Sí. ese régimen, bueno, vale la pena preguntarse cuál va a ser el impacto positivo que tendrán esas inversiones en la Argentina, porque justamente el RIGI es tan permisivo en materia fiscal, en materia tributaria, en materia cambiaria, que, bueno, Claro. cuánto empleo van a generar en la economía argentina, cómo va a mejorar la productividad del país mediante esas inversiones, cuál va a ser el desarrollo de proveedores locales de esas inversiones que empiecen a ocurrir en el país. Me parece que son dudas sin respuesta porque realmente no están pensadas, con lo cual, en conclusión, yo le quitaría un poco de expectativa positiva a lo que pueda ocurrir con el RIGI. Claro, también hay una incertidumbre de cómo se va a desencadenar la Argentina en los próximos meses. Todavía estamos en búsqueda de la eliminación del cepo, que también eso dificulta un poco el mercado económico. ¿Qué pasa? Este punto me parece importante remarcar con la eliminación del cepo. ¿Cuándo se espera que esto podría llegar a pasar? Bueno, el presidente y el ministro de Economía han dado pistas un tanto confusas respecto a la posibilidad de eliminar el cepo. Pasamos de eliminar el cepo en los digamos, en el anuncio, ¿no? De eliminarlo en los primeros días de gobierno. Recordemos cuando el presidente en campaña ya aseguraba que tenía fondos de inversión por 30.000 o más millones de dólares que le iban a permitir eliminar el Sí, cepo mediante el saneamiento del balance del Banco Central. Bueno, y a partir de ahí, cosa que no ocurrió, empezaron a haber diferentes insinuaciones respecto de cuáles serían las medidas o los objetivos necesarios para levantar el cepo, ya sea llevar el ritmo de inflación al ritmo de devaluación, contar con una cantidad de dólares suficiente que impida provocar una corrida cambiaria, digamos, en la medida que transcurría el tiempo y el cepo se mantenía, y no solo se mantenía, sino que se establecía como
la principal política económica, yo diría, del gobierno Sí, en estos tiempos, por lo menos hasta el momento, la posibilidad de levantar el cepo se iba diluyendo. Con lo claro, cual me parece que es un tema que el gobierno o el equipo económico no lo está pensando, espera nuevamente algún tipo de lluvia de dólares, ya sea vía el Fondo Monetario Internacional, que no está dispuesto a claro. prestar, endeudamiento con los mercados financieros internacionales, que tampoco están dispuestos a prestar en base a la realidad y a lo que estamos viendo. Entonces me parece que levantar el cepo y hacerlo de una manera efectiva, que no provoque una mega Claro, tal devaluación, que no cual. provoque una corrida cambiaria Sí, ni bancaria, es algo, primero que hay que hacerlo quirúrgicamente, y dadas las condiciones actuales me parece que todavía falta para eso. claro. Bueno, vamos a seguir bien de cerca todo lo que va pasando a nivel económico en la Argentina. Gracias, Haroldo, por esta comunicación. Gracias a vos, Paz, saludos al equipo. Hasta luego. Haroldo Montagu dialogaba con nosotros por la pantalla de Canal E. Ya venimos con toda la información económica, no te vayas.